La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que esta tierra es nuestra, es tuya de aquel, de Pedro, María, de Juan y José, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que esta tierra es nuestra, es tuya de aquel, de Pedro, María, de Juan y José, de Pedro, María, de Juan y José. Gente nueva, caras nuevas, pero también veo que hay personas que han sido fieles a sus principios y no han dudado en seguir luchando por el lado que se estableció hace, no sé, muchas décadas. Y seguimos haciendo de las nuestras. Y que ojalá nunca se acabe ese amor al pueblo, porque el pueblo es el que manda. Desde aquel tiempo supimos que el pueblo unido jamás será vencido. 50 años de una idea construida por un grupo de jóvenes desde la universidad, que más allá de la vida académica existía la preocupación por una sociedad más justa, por el reconocimiento de todos, por el reconocimiento de que todos somos iguales en esta sociedad. Este es el Frente Popular al cual agradecemos a todos aquellos hombres y mujeres que han dado su vida. Aquí tenemos una serie de compañeros que tienen desde su fundación, gracias en nombre del pueblo de Zacatecas. Gracias de verdad aquí a nuestros compañeros. De ahí pues que se diera el origen de este Frente Popular de Lucha de Zacatecas. También surgieron muchas otras organizaciones como el MOSER, Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Revolucionario, el Movimiento Estudiantil Rubén Jaramillo, que siempre de la mano con el Frente estuvieron luchando en beneficio de los campesinos y de la sociedad en Zacatecas. Porque el Frente Popular tuvo una fundación sostenida en liderazgos campesinos muy auténticos, insobornables. Lamentablemente, a 50 años de la fundación de aquella organización, buena parte de los que condujeron las luchas campesinas desde La Quemada, Boquilla del Carmen, Casablanca, Pozo Hondo, la ex Hacienda Zaragoza y muchos otros núcleos de batallas agrarias memorables, pues ya murieron buena parte. También entre los universitarios, su líder principal, su inspirador, Jesús Pérez Cuevas, ya pasó a mejor vida. Junto con él, destacados y comprometidos activistas de la época vienen a mi memoria, primeramente los que ya nos dejaron, como Rogelio Cárdenas Hernández, que fuera rector de la universidad y un hombre toda la vida comprometido con los valores de lucha, que estamos recordando a fundadores destacados como Eliodoro Flores, que ya nos dejó también, y muchos
muchos otros como Panchillo García Márquez, de Villanueva, él, muy aguerrido, y muchos otros. Pero también aquí debieron estar personas que han seguido la batalla. Estoy pensando en Laura Rodríguez Cervantes, en Arturo Rivera, en Carlos Reveles y en una gran cantidad de nombres que vienen a mi cabeza en estos momentos y que los vimos aquí, entusiastas, activistas, proponiendo, discutiendo y generando una fuerza política que fue capaz de derrotar al latifundio atrasado que dominaba Zacatecas. Es muy importante tener claro lo que vincula el momento presente con ese pasado, para que esto no sea un torneo de nostalgia, sino un acicate para continuar la lucha hasta el último aliento, como es propio a quien hace del cambio justiciero y libertario su proyecto de vida. Después del sexenio del general Lázaro Cárdenas y por el empuje que le dio al reparto de la tierra, el territorio nacional fue escenario de muchas batallas por continuar el reparto de los grandes latifundios. Pero ya no contaron con el presidente de la República. El último presidente comprometido con el reparto agrario fue el general Lázaro Cárdenas. Con Ávila Camacho y los sucesores se inició una etapa de simulación en donde el presidente era el bueno, el que repartía la tierra a través de resoluciones presidenciales y quedaba bien. La gente lo reconocía, lo aplaudía, pero el Poder Judicial frenaba ese reparto. Otorgaba amparos al dueño del latifundio. La Suprema Corte, que era una Suprema Corte disciplinada con el presidente de la República, no como ahora, entretenía, negaba, anulaba y provocó que varias generaciones de peticionarios murieran sin haber alcanzado el pedazo de tierra que le había otorgado un presidente de la República. Hubo pues una conjunción de esfuerzos de mucha gente. Recuerdo el compromiso intenso de Álvaro Rodríguez Báez. Recuerdo de mucha gente, de Abel García Guízar, que por otro lado es un historiador de ese momento con mucha información. Y en Zacatecas, los núcleos campesinos empezaron a enterarse, a saber que los universitarios de Zacatecas estaban vinculados con las luchas urbanas, con las luchas de colonias populares, que respaldaban causas justas, por ejemplo la de los trabajadores del Hospital Civil General, y que se fue forjando una percepción de aliados de los pobres de parte de los universitarios. Entonces la universidad era un sitio al que acudía la gente cuando tenía problemas comunes, no individuales, problemas comunes. Cuando quería luchar porque metieran drenaje a su colonia o luz, cuando quería luchar
por la tierra. Y es así cuando aparece la necesidad de organizarse para atender una gran cantidad de demandas que ya no se podían atender si no alcanzábamos un nivel de organización. 50 años de lucha, pareciera que fue ayer, marcaron el parteaguas en la historia política, económica y social de nuestro estado. Zacatecas, yéndonos un poquito para atrás, en 1914, cerró prácticamente el triunfo de la Revolución Mexicana, donde aquel 23 de junio hubo prácticamente alrededor de 30,000 personas que murieron en esa batalla. Producto de la Revolución Mexicana, se acordó con el presidente Cárdenas implementar el reparto agrario, que finalmente esa era la bandera, tanto en el norte con Francisco Villa, como en el sur con el general Emiliano Zapata Salazar. La tierra es de quien la trabaja. Y el general Lázaro Cárdenas, a lo largo y ancho de la República, emprende el reparto agrario, donde había tierras con agua muy buenas y tierras desérticas, tierras de muy buena calidad y de muy baja calidad. Eso fue en el año de 1900, en la década de los 30. Pero resultó que en la década de los 70, aquí en Zacatecas seguían existiendo los latifundios simulados, porque la ley agraria, incluso la actual ley agraria, dice que deben de tener la tierra los ganaderos para que sea suficiente para sus unidades animal. Es decir, en este siglo XXI no hay límite para el latifundio mientras los ganaderos comprueben que tienen cabezas de ganado que mantener. Y por eso el 24 y 25 de enero fue lo que detonó en este recinto del Teatro Fernando Calderón que se unificaran miles de familias campesinas y dieron origen, junto con un grupo de universitarios, a nuestro combativo Frente Popular de Lucha de Zacatecas. Y ahí, con esta constitución formal, el 25 de enero de 1974, surge el Frente Popular de Zacatecas. Creo que vale la pena detenernos un momento para entender lo que había allá en el lejano 74, para que podamos dimensionar lo que hicieron los fundadores del Frente y la generación de personas mexicanas, que empezó una transformación que no paró y que ya logró que alguien de esas generaciones llegara a la presidencia de la República. Las generaciones que estaban activas allá en el 74 y un poco antes y después, fueron estimuladas por abusos flagrantes de la gente del poder, que hizo que el mexicano aguantador, paciente, que ya no se movía, empezara a actuar. Esos eventos que generaron el coraje y las ganas de luchar fueron la represión a los estudiantes
con la matanza del 68, del 2 de octubre, y el halconazo del 10 de junio de 1971. Eso generó muchos muertos, muchos presos políticos, compañeros exiliados, y eso generó que en la juventud de aquella época se actuara como si todos nos hubiéramos aconsejado de que ya era el momento. En el año 68 yo tenía 18 años y estaba iniciando a media carrera de ingeniero químico aquí en Zacatecas. Y lo cierto es que la pasividad en la que vivíamos pues se sintió hasta en ese momento. El 2 de octubre, la noche del Tlatelolco, que escribió en su libro Elena Poniatowska, no nos cimbró, no nos inquietó en ese momento. Pero en 2, 3 años maduró la conciencia, y en los años 70 hubo muchísimos jóvenes del campo, de la ciudad, obreros, campesinos, estudiantes, que empezaron a discutir cómo cambiar a México, cuál es la vía. Y hubo quienes se convencieron de que la vía era la vía armada y se fueron a la guerrilla en el sur sobre todo, pero también en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora, y generaron las guerrillas urbanas y las rurales. Esa fue una vía muy sacrificada, y al paso del tiempo pagaron muy caro el haber experimentado ese camino. También otros jóvenes de aquella época se lanzaron a generar el movimiento social, la lucha de las personas por sus demandas de tierra, de casa, de todas sus necesidades inmediatas. Había que luchar por ello, y se generaron en todo el país, o casi todo el país, movimientos de inconformes en la lucha. Así surgió aquí el Frente Popular. Muchos campesinos estaban ya preparándose para tomar las tierras, y ahí se juntaron los jóvenes universitarios para también sumar su fuerza y su inteligencia en favor de esas demandas. Tiempo después, cuando me incorporé a la universidad como maestro, después de pasar un tiempo en la UNAM, aquí encontré personas que ya estaban asesorando a campesinos, a núcleos campesinos, para ir a tomar las tierras a las que tenían derecho. Ahí conocí a un líder campesino que ya murió y que fue un impulsor del frente, el compañero José Dolores López Domínguez, Lolo López. Él, junto con el líder del Partido Comunista de Zacatecas, Chon Castro, líder minero,
también estaba asesorando a distintas secciones mineras para que empezaran a luchar para recuperar el tiempo perdido en la lucha por el salario. Ellos, junto con los núcleos universitarios, encabezados por Pérez Cuevas, al que ya lo mencionaron, decidieron crear el Frente Popular. Y hace 50 años aquí se reunieron para tomar esa decisión que fue muy importante. Pero quiero señalar, creo que es también muy importante, que quienes iniciaron aquel movimiento y muchos de los participantes anónimos estaban muy atentos a lo que estaba pasando en todo el país. Se sintieron parte de un nuevo movimiento transformador en México. Y entonces hubo un hervidero de lucha. Creamos los sindicatos universitarios, grupos de todo tipo de gente en lucha, y hasta que también a la gente de aquel tiempo le cayó el 20 de que era necesario ir por la vía electoral, que la lucha ya no debía ser armada. Y entonces lanzaron a Valentín Campa el 76 como candidato presidencial sin registro, exigiendo dos demandas. Una, libertad a los presos políticos de los movimientos anteriores. Ferrocarrileros, médicos, universitarios que estaban en las cárceles debían salir. Y otra demanda fue el registro electoral para que el pueblo, las izquierdas, pudiéramos participar en la vía electoral. Solo para que dimensionen, el 74, aquí Luis Medina habló de que llegó el general Pámanes de gobernador. Pero ese año no hubo otro contrincante. Él fue el único y ganó con los votos que hubo y que quisieron poner en las actas, porque no había vigilancia, no había competencia, no había voto auténtico, que es lo único que le da legitimidad a un gobernante. Eso pasó en 74 en Zacatecas, pero el 76 había elección presidencial y hubo solo un candidato oficial con registro, José López Portillo. No hubo otro candidato, de tal modo que la democracia aparente, que estaba camuflada y que escondía una antidemocracia real, eso quedó desnudado. Y los movimientos hicimos que eso ya fuera el hazmerreír del mundo. En México no había democracia, aunque simularan que habían elecciones cada 6 años o cada 3 años en los municipios. Por eso el gobierno se vio obligado a darnos el registro electoral a los partidos de la izquierda. Y así el Partido Comunista Mexicano tuvo su registro, el PRT después, el PMT posteriormente, ahí metieron también al PST y empezó a existir la democracia
electoral en México. Ese fue un logro de aquellas generaciones que transformaron su enojo, su amargura en actividad, en lucha inteligente. Cuando la causa es justa, cuando la causa es la del pueblo, todas las luchas tienen logros. Y por eso hoy hay que conmemorar aquellos 50 años de lucha. Hay que conmemorar el evento que se celebró aquí hace 50 años, porque fue un momento que abrió la puerta y abrió la conciencia de la gente para la lucha. Se dio la principal batalla en Zacatecas de la Revolución Mexicana, la batalla de Zacatecas, que fue prácticamente el entierro de Victoriano Huerta y fue el inicio en aquel momento de la transformación. Pero a pesar de que aquí fue la revolución, una parte muy importante de la revolución, en los años 70 todavía había haciendas de 200,000 hectáreas, 100,000 hectáreas. Entonces, en Zacatecas la justicia agraria no llegó. Algunos ejidos se crearon en el 20, en el 21, un primer ejido que se creó en Loreto, el ejido de Lorito que se creó en el 23. O sea, hubo ejidos que se formaron a principios de los 20, pero todavía en los 70 había gente acasillada, o sea, gente que vivía en las haciendas en un sistema semiesclavizado, con tiendas de raya, como trabajadores a medias, medieros, al tercio. La gente, el hacendado ponía las yuntas, ponía la tierra y se repartía la cosecha, una parte para el peón o para el campesino, una parte para el toro, o sea, que era para el hacendado, o sea, dos partes para el hacendado, una parte porque ponía los animales para arar y otra parte para el hacendado, 2 tercios. Y en aquellos años también la propiedad urbana estaba concentrada en unas cuantas manos. O sea, había casatenientes, la gente vivía en las vecindades, no tenía dónde vivir la gente. Entonces vivía la mamá, el papá, los hijos, ya casados, en un cuartito que era una vecindad. La Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí está Raimundo y el oso que ya se nos fue, pero quedó de regresar. Pues era una universidad chiquita, yo no sé, tendría unos 300, 500 estudiantes, cuando mucho. Y nada más acudían los hijos de los terratenientes, los mayordomos de las haciendas o de los ranchos, o asistían los dueños de las minas, los hijos de los dueños de las minas, los capataces de las minas, eran los que asistían a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los grandes comerciantes o los comerciantes, los profesionistas, los hijos de los profesionistas de aquel entonces, eran los que tenían la posibilidad de estudiar en la universidad. No fue, es algo muy importante que hay que decirlo, no fue esa irrupción que surgió de alguna forma del movimiento del 68, de aquella fuerza de la juventud que rompió ese viejo sistema poco a poco, que fue demoliendo, como dice el presidente de la República, ese viejo elefante anquilosado que no se quería mover. Porque ese movimiento tuvo que ver con la universidad, tuvo que ver con el inicio del sindicalismo en Zacatecas, la creación del ESTUAS y del ESPAUAS. Tuvo que ver con aquel sindicato, con aquella primera maquiladora que se puso aquí en Zacatecas, que no me acuerdo cómo se llamaba. Crecen. Tuvo que ver con el apoyo a los mineros en Fresnillo. De ahí surgió, ahí estaba Don Chon, de ahí surgió de alguna forma también la lucha de la Zapata de Fresnillo, que cumple también
que se formó en este año del 74, en marzo del 74. Van a celebrar, están planteando poner un monumento de Quiñones allí en la Zapata, ahora en marzo de este año. Porque la primera colonia que se creó, y ahí estuvo yendo también el compañero Javier Enríquez, fue la colonia Zapata, que se creó el 21 de junio de 1973. O sea, la Zapata, como el movimiento en Sombrerete, fueron los pródromos, aquella lucha en Lobatos con la presa de Pajaritos y con la zona de riego. Entonces, fueron los primeros pasos de aquella lucha que se empezó a gestar en el año 72, 73. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.